La lluvia golpeaba contra los enormes ventanales del Manor Beaumont cuando Sophie cruzó por primera vez el portón de hierro forjado. Apretaba su certificado de niñera en su mano temblorosa, tratando de calmar los latidos de su corazón. A sus 28 años, había trabajado para decenas de familias, pero nunca en una residencia tan imponente. Nunca para un millonario tan famoso como el señor Beaumont, magnate de la industria farmacéutica. La ama de llaves, Madame Riviere, una mujer austera de cabello gris recogido en un moño estricto, la recibió en la entrada. Su mirada fría recorrió a Sophie de la cabeza a los pies, como si estuviera evaluando una mercancía. «Usted es la sexta niñera en 4 meses», dijo sin preámbulos. Las demás no aguantaron. «La niña es difícil». Sophie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Difícil cómo?». Madame Riviere no respondió. Se limitó a guiarla por pasillos adornados con cuadros de maestros y candelabros de cristal que probablemente valían más que todo lo que Sophie poseería en su vida. Todo era perfecto, clínicamente limpio, casi demasiado silencioso para una casa donde vivía una niña. «Mademoiselle Sophie ha llegado, señor», anunció el ama de llaves al abrir la puerta de un despacho suntuoso. El señor Beaumont se levantó de detrás de un escritorio de caoba maciza. Era un hombre de unos 50 años, elegante con su traje de 3 piezas, pero su rostro mostraba las marcas de un cansancio profundo. Sus ojos, de un azul deslavado, traicionaban una tristeza que el dinero evidentemente no podía curar. «Señorita Laurent», dijo estrechándole la mano. «Espero que se quede más tiempo que las anteriores. Mi hija Elise necesita estabilidad». «¿Puedo saber qué ocurrió con las otras niñeras?», preguntó Sophie, manteniendo la voz firme a pesar de su aprensión. El señor Beaumont intercambió una mirada con Madame Riviere. «Elise está enferma. Muy enferma. Tiene 7 años, pero es frágil como el cristal. Los médicos la han examinado decenas de veces. Análisis de sangre, escáneres, resonancias, nada. Ninguna explicación médica. Sin embargo, vomita casi todos los días, tiene dolores de cabeza constantes, no puede correr como los demás niños. Se agota por cualquier cosa». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Su madre falleció hace 2 años. Desde entonces, Elise no ha hecho más que empeorar. Las niñeras anteriores se rindieron. Decían que era demasiado duro, demasiado deprimente, que no soportaban ver sufrir así a una niña. Sophie sintió que el corazón se le encogía. «Quiero conocerla». La habitación de Elise era un paraíso infantil, al menos en apariencia. Juguetes costosos cubrían las estanterías, una casa de muñecas a tamaño real ocupaba una esquina, libros encuadernados en cuero llenaban una biblioteca. Pero todo estaba demasiado ordenado, demasiado poco usado. Era una habitación de museo, no el cuarto de una niña. Sobre una cama con dosel, bajo sábanas de seda bordada, yacía la niña más pequeña que Sophie hubiera visto nunca para esa edad. Elise tenía la piel pálida como la porcelana, ojeras violáceas bajo sus grandes ojos verdes y un cabello castaño que caía sin fuerza sobre la almohada. Una vía intravenosa estaba conectada a su brazo frágil. «Hola, Elise», dijo Sophie suavemente, acercándose. «Me llamo Sophie. Voy a ocuparme de ti a partir de ahora». La niña giró lentamente la cabeza hacia ella. Su mirada estaba extrañamente vacía, como si toda la vida se hubiera retirado de su pequeño cuerpo. «Usted también se va a ir», murmuró con voz débil. «Todas se van. Yo no me iré», prometió Sophie sentándose al borde de la cama. «Dime, ¿qué te duele hoy?» «Todo», respondió Elise. «Me duele la cabeza. Me duele la barriga. Estoy cansada». Sophie se fijó en una bandeja de comida sobre la mesilla de noche. La cena apenas había sido tocada. «¿No tienes hambre?» «Cuando como, luego vomito. Madame Riviere dice que tengo que comer para curarme, pero eso me enferma aún más». Una alarma sorda resonó en la mente de Sophie, una intuición que aún no podía nombrar. Pasó esa primera noche en la habitación contigua a la de Elise, escuchando a la niña gemir en sueños. A las 3 de la mañana, oyó pasos en el pasillo. Entornó la puerta y vio a Madame Riviere entrar en el cuarto de Elise con una bandeja. Sophie esperó unos minutos y luego la siguió. A través de la puerta entreabierta,
Vio al ama de llaves darle de beber algo a Elise, que protestaba débilmente. «Tienes que tomar tus vitaminas, pequeña», decía Madame Riviere con voz melosa. «Es orden del doctor. Para que te pongas mejor». A la mañana siguiente, Sophie empezó a observar atentamente. Elise recibía sus vitaminas 4 veces al día, siempre traídas por Madame Riviere. Y cada vez, en la hora siguiente, la niña se quejaba de náuseas y de dolores de cabeza. Sophie también notó que los síntomas se empeoraban después de las comidas preparadas por el ama de llaves. «¿Desde hace cuánto tiempo toma Elise esas vitaminas?», le preguntó a Monsieur Beaumont una tarde. Él frunció el ceño. «Desde hace año y medio, creo. Es Madame Riviere quien se encarga. Trabaja para nuestra familia desde hace 15 años. Fue un apoyo inestimable después de la muerte de mi esposa. ¿Y el médico que las recetó? El doctor Mercier. Un viejo amigo de Madame Riviere, por cierto. Ella fue quien me lo recomendó». Sophie sintió que la sangre se le helaba. Pasó los días siguientes fingiendo que no ocurría nada, pero observando cada detalle. Notó que Madame Riviere guardaba los frascos de vitaminas en un armario cerrado con llave en la despensa. También vio cómo el ama de llaves parecía irritarse cuando Elise mostraba el más mínimo signo de mejoría, como una mañana en que la niña tuvo suficiente energía para dibujar. Una noche, Sophie esperó a que toda la casa estuviera dormida. Se deslizó hasta la despensa. Con una horquilla, forzó la cerradura del armario. Le temblaban las manos cuando tomó uno de los frascos. La etiqueta indicaba: complejo vitamínico, uso pediátrico. Pero algo no cuadraba. El líquido tenía un color extraño, ligeramente verdoso. Sophie vertió unas gotas en un pequeño frasco que había llevado. Luego volvió a dejar todo en su sitio. Al día siguiente, con el pretexto de un recado personal, fue a una farmacia del centro, lejos del barrio de los Beaumont. «Buenos días», dijo al farmacéutico, un hombre maduro con gafas gruesas. «Me gustaría hacer analizar este líquido. Creo que hay algo anormal en él». El farmacéutico la miró con expresión desconfiada. «¿Para qué es?». Sophie dudó. Luego decidió ser completamente sincera. «Soy niñera de una niña muy enferma. Ella toma estas vitaminas varias veces al día, pero no hace más que empeorar. Tengo un mal presentimiento». El hombre tomó el frasco y lo examinó. «Haré un análisis rápido. Vuelva dentro de 2 horas». Esas 2 horas fueron las más largas de la vida de Sophie. Caminó por las calles de París, la mente en ebullición. Si sus sospechas eran ciertas, no, ni siquiera quería pensarlo. Pero si se equivocaba, perdería su empleo y su reputación. Cuando regresó, el rostro del farmacéutico estaba grave. «Señorita, lo que me ha traído no es un complejo vitamínico. Es una mezcla de varias sustancias tóxicas a baja dosis. Arsénico, plomo y algunos otros compuestos que me cuesta identificar. No es suficiente para matar rápidamente, pero administrado de forma regular, haría que alguien estuviera crónicamente enfermo», terminó Sophie, con la voz temblando de rabia y horror. «Exactamente. ¿Quién le da esto a esa niña? Eso es lo que voy a averiguar. ¿Puede darme un informe escrito de este análisis?». De vuelta en el Manor, Sophie sabía que debía actuar rápido, pero con inteligencia. No podía simplemente acusar a Madame Riviere sin pruebas sólidas. Empezó a anotar todo lo que observaba: las horas a las que se administraban las vitaminas, las reacciones de Elise, las idas y venidas del ama de llaves. También hizo algo radical. Una mañana, cuando Madame Riviere llevó el frasco para la dosis matutina, Sophie propuso: «Déjeme encargarme yo. Usted parece cansada, Madame Riviere». El ama de llaves se puso tensa. «Es mi deber. Me ocupo de Elise desde que era bebé. Precisamente, se merece un poco de descanso. Vamos, déselo». A regañadientes, Madame Riviere le tendió el frasco y salió de la habitación, no sin lanzarle una mirada fulminante a Sophie. En cuanto se fue, Sophie vació el contenido en una planta y lo reemplazó por agua azucarada y unas gotas de un verdadero complejo vitamínico que había comprado. Los resultados fueron espectaculares. En 3 días, sin las falsas vitaminas, Elise empezó a recobrar el color. Le volvió el apetito. Tuvo suficiente energía para dibujar y luego para levantarse y caminar un poco por su habitación. Incluso reía, un sonido que las paredes del Manor parecían haber olvidado. El señor Beaumont estaba encantado.
¿Qué ha hecho diferente?, preguntó a Sophie, con lágrimas en los ojos. Mi hija está mejor. Por primera vez en meses. Sophie sabía que había llegado el momento de la verdad. Señor Beaumont, necesito hablar con usted. En privado. Y necesito que confíe en mí, aunque lo que voy a decirle será difícil de escuchar. En su despacho, con las puertas cerradas, Sophie lo contó todo. Le mostró el informe del farmacéutico, explicó sus observaciones, relató cómo había reemplazado las vitaminas, y cómo la salud de Elise había mejorado de inmediato. El señor Beaumont se puso lívido. ¿Me está diciendo que Madame Riviere, que estaba envenenando a mi hija? ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? No conozco sus motivaciones, pero sé lo que he visto y lo que el farmacéutico ha confirmado. Es imposible. Está con nosotros desde hace 15 años. Adoraba a mi esposa. Quiere a Elise como a su propia hija. Las apariencias pueden engañar, señor. El señor Beaumont se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo. Necesito pruebas irrefutables. No puedo acusar a alguien que considero un miembro de la familia basándome solo en sospechas. Entonces instale una cámara oculta en la habitación de Elise, sugirió Sophie. Esta misma noche. Y devuélvale las supuestas vitaminas de siempre. Veremos qué pasa. Fue la noche más larga de sus vidas. El señor Beaumont y Sophie se quedaron en el despacho, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador que transmitía en tiempo real las imágenes del cuarto de Elise. A las 11 de la noche, Madame Riviere entró en la habitación. En la penumbra, se acercó a la cama donde Elise dormía plácidamente. En la pantalla, la vieron sacar de su bolsillo un pequeño frasco, diferente al que usaba habitualmente. Vertió varias gotas en el vaso de agua colocado en la mesilla de noche y luego sacudió suavemente a Elise. «Despierta, mi niña», dijo con voz suave. «Tienes que beber tu agua. Es por tu salud». Pero lo que heló la sangre del señor Beaumont fue lo que murmuró después, pensando que la niña estaba demasiado dormida para entender. «Pronto te reunirás con tu mamá. Y tu papá solo me tendrá a mí. Como debe ser. Como siempre debió ser». El señor Beaumont saltó de la silla y corrió hacia la habitación, con Sophie tras él. Llegaron justo a tiempo. Elise llevaba el vaso a los labios cuando su padre irrumpió en la habitación. «Deja ese vaso inmediatamente», ordenó con voz atronadora. Madame Riviere se dio la vuelta, el rostro deformado primero por la sorpresa y luego por algo mucho más oscuro. Su máscara de devoción se desmoronó, revelando un odio frío. «Usted no entiende», dijo con voz temblorosa de rabia contenida. «He dedicado mi vida a esta familia. Amé a su padre antes que a usted, luego a usted. Crié a su esposa como a mi propia hija. ¿Y cómo me lo agradeció? Casándose con otro. Casándose con usted». La verdad estalló en la habitación como una bomba. «Cuando ella murió», continuó Madame Riviere, con los ojos brillantes de lágrimas y locura, «pensé que por fin tendría mi lugar. Que vería cuánto le amo. Cuán devota soy. Pero esta niña lo acapara todo. Todo su amor, toda su atención. Tenía que desaparecer. Lentamente, para que nadie sospechara nada. Solo una niña frágil, enferma, que se reúne con su madre». «Está usted loca», murmuró el señor Beaumont, estrechando a la aterrorizada Elise contra su pecho. «He llamado a la policía antes de subir. Llegarán en unos minutos». Madame Riviere se derrumbó, el cuerpo sacudido por sollozos. «Lo hice por amor. Todo por amor». «Eso no era amor», dijo Sophie con voz suave pero firme. «El amor no hace daño. El amor protege, no destruye. Lo que usted ha hecho es puro egoísmo. Envenenó a una niña inocente para satisfacer sus deseos enfermos». Las sirenas resonaron a lo lejos. Madame Riviere fue detenida esa misma noche. La investigación que siguió reveló la magnitud de su obsesión. En su habitación encontraron decenas de fotos del señor Beaumont, algunas de cuando era niño. Cartas de amor nunca enviadas. Un altar macabro dedicado a su amor no correspondido. También se descubrió que había falsificado las recetas del doctor Mercier, un hombre que ni siquiera existía. Más aterrador aún, la autopsia de Madame Beaumont, ordenada por el juez, reveló rastros de las mismas toxinas en sus tejidos. Madame Riviere había envenenado a la mujer a la que pretendía haber criado como a una hija y luego se había ensañado con su nieta.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Elise, liberada de su envenenamiento diario, recuperó progresivamente la salud. Fue como ver florecer una planta después de un largo invierno. Sus mejillas recobraron el color, sus ojos el brillo, y su risa volvió a resonar en los pasillos del Manor. Una mañana de primavera, 3 meses después de la detención de Madame Riviere, Sophie observaba a Elise jugar en el jardín. La niña corría tras una mariposa, con el cabello flotando al viento, libre y llena de vida. Era un milagro en el que Sophie había contribuido. El señor Beaumont se acercó a ella en la terraza. ¿Cómo podría agradecerle alguna vez?, dijo con la voz cargada de emoción. «Has salvado a mi hija. Has salvado todo lo que me quedaba». «Solo estuve atenta», respondió Sophie. «Escuché mi instinto cuando algo me pareció anormal. La mayoría de la gente no habría notado nada. O peor, habría preferido no ver nada para no complicarse la vida». Sophie miró a Elise atrapar por fin la mariposa entre sus manos y luego soltarla con cuidado, maravillada por su belleza. «¿Sabe qué aprendí con toda esta historia?», dijo. «Que la mayor tragedia no siempre es visible. No era una enfermedad rara o incurable la que consumía a Elise. Era algo mucho más perverso, escondido detrás de una máscara de respetabilidad y devoción. Y nadie lo vio. Todos esos médicos, todos esos análisis. Porque buscaban la respuesta en su cuerpo, no en su entorno. A veces, el veneno no viene de dentro, sino de quienes nos rodean». El señor Beaumont asintió con gravedad. «He estado ciego durante tanto tiempo. Confié ciegamente, sin cuestionar nunca. Confiaba en alguien que formaba parte de su familia desde siempre. Es normal, pero ahora ya lo sabe. Y no dejará que nadie vuelva a hacerle daño a su hija». El juicio de Madame Riviere causó sensación en los medios. La historia del ama de llaves devota que envenenaba a la niña a su cargo, motivada por una obsesión amorosa delirante, fascinó y horrorizó al público. Fue condenada a 25 años de prisión. Sophie se quedó con la familia Beaumont. Se convirtió en mucho más que una simple niñera. Se volvió una amiga, una confidente, una presencia protectora que velaba por Elise como un ángel de la guarda. Enseñó a la niña una lección preciosa, que la verdadera fuerza no viene del cuerpo, sino del espíritu que se niega a rendirse, incluso en los momentos más oscuros. Elise, por su parte, se transformó. De niña frágil y enferma, pasó a ser una niña plena, curiosa, llena de vida. Hizo amigos en la escuela, practicó danza, descubrió su pasión por la pintura. Las pesadillas se fueron desvaneciendo poco a poco, sustituidas por sueños de futuro. Un día, mientras pintaba una puesta de sol en la terraza, Elise preguntó a Sophie: «¿Por qué Madame Riviere me hizo eso? ¿Es que merecía estar enferma?». Sophie dejó su libro y se sentó a su lado. «No, cariño. Tú no hiciste nada malo. A veces, los adultos tienen problemas en su mente y en su corazón, problemas tan profundos que hacen cosas terribles. No fue tu culpa. Nunca lo fue. Pero, ¿cómo supiste lo que pasaba? ¿Cómo descubriste el secreto?». Presté atención. Observé. Y me negué a aceptar que algo que no estaba bien fuera normal. Pero sobre todo, escuché mi corazón, que me decía que tú merecías algo mejor. Que merecías vivir, reír, correr. Elise reflexionó un momento y luego preguntó: «¿Te vas a quedar con nosotras para siempre?». Sophie sonrió. «Todo el tiempo que me necesiten». Años más tarde, cuando Elise se convirtió en una joven brillante, estudiante de medicina especializada en toxicología, dio una conferencia sobre los venenos domésticos y los abusos insospechados. Contó su historia, no como víctima, sino como superviviente. Habló de la importancia de la observación, de la intuición, del valor de cuestionar lo que parece normal. «Mi niñera me salvó la vida», dijo ante la audiencia cautivada, «no porque fuera médica o detective, sino porque se negó a aceptar mi sufrimiento como una fatalidad. Miró más allá de los síntomas, más allá de las apariencias. Tuvo el valor de sospechar lo impensable y la inteligencia de demostrarlo». En la sala, Sophie escuchaba con lágrimas en los ojos. A su lado, el señor Beaumont, ahora un hombre de cabellos grises, sonreía orgulloso al mirar a su hija. Habían atravesado el horror y habían salido de él más fuertes, más unidos, más conscientes de la fragilidad de la vida y del valor de quienes eligen proteger en lugar de destruir.
La historia de Elise se convirtió en un caso de estudio en las facultades de medicina. Un recordatorio de que a veces el diagnóstico más importante no es el que identifica la enfermedad, sino el que identifica su origen. Y que el heroísmo no siempre lleva una bata blanca. A veces lleva simplemente el rostro de una persona ordinaria que se niega a ser indiferente al sufrimiento de un niño. Aquella noche, después de la conferencia, Sophie y Elise caminaron juntas por las calles de París. La ciudad brillaba con 1000 luces, símbolo de esperanza y renacimiento. Gracias, dijo simplemente Elise, apretando la mano de Sophie. Gracias por no haber abandonado. Gracias por haber visto lo que nadie más veía. No tienes que darme las gracias. Tú también me enseñaste algo importante, que incluso en las tinieblas más profundas, siempre hay una luz que espera ser descubierta. A veces basta con una sola persona que se niega a apartar la mirada. Y mientras caminaban lado a lado, niñera y niña convertidas en amigas para toda la vida, sabían que su historia llevaba una lección universal, que el mal puede esconderse tras los rostros más familiares, pero que la vigilancia, el valor y el amor verdadero siempre pueden desenmascararlo. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado la importancia de estar atento a quienes te rodean, de no aceptar nunca el sufrimiento como una fatalidad, entonces compártela. Compártela con quienes necesitan oír que siempre hay esperanza, que siempre hay alguien que ve, que escucha, que actúa. Porque, al final, todos somos guardianes los unos de los otros, y es en nuestra vigilancia colectiva donde reside nuestra mayor fuerza. Suscríbete para más historias que despiertan conciencias y recuerdan que la humanidad aún existe, incluso en sus momentos más oscuros.